Aprendo en casa. Muy buenos días, niños y niñas. Hoy ya estamos martes 21 de julio del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el área de matemáticas. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy será interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. Los recursos será tu cuaderno de matemática y el cuaderno de trabajo del Ministerio de Educación. Las normas de convivencia. Estar atento a todas las indicaciones que se te da en la clase. Tener limpio el espacio donde vas a estudiar. Y lo mejor, debes de disfrutar del momento de la clase. En la actividad anterior, planteaste tu punto de vista sobre buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural a partir del análisis de casos. Este es el dilema de Nicole. En ocasiones, nosotros también nos vemos en situaciones como la que vivió Nicole, donde ella debería de haber tomado una decisión. Esto era muy complicado, pues cualquier decisión que tomara tendría consecuencias agradables y desagradables. A este tipo de situación nosotros lo llamamos dilema morales. Para resolver un dilema se tenía que evitar, en primer lugar, de tomar decisiones apresuradas, luego analizar bien la situación. Para ello teníamos que identificar a las personas involucradas y saber cuáles son sus intenciones y problemas. También era muy importante analizar todas las posibles consecuencias de nuestra decisión y evaluar si somos capaces de ser responsables de ella. Ante esto, para tener más argumentos, se leyó el texto, lo que era Avances en el Perú para lograr el respeto a la diversidad cultural. Como un análisis, se ha podido decir que la discriminación cultural es el trato diferenciado que se da a las personas debido a sus costumbres, vestimentas, origen, idioma o lengua, creencias o por sus características físicas, como con el color de su piel. Ante esto, se ha podido dar esta respuesta que lo que hizo Flavia es una falta de respeto a otras personas debido a su color de piel, lo que se conoce como discriminación. Ante esto, podemos decir que todos nosotros somos iguales. El propósito del día de hoy. Vas a interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a tus familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. Mira, hoy en la mañana salió este titular en un periódico. Ministerio de Cultura. La discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. Este titular se dio en el diario Gestión del 2019 del Ministerio de Cultura sobre lo que es la discriminación es un problema público en el Perú. Vamos a reflexionar sobre lo que salió el titular. Después de reflexionar, vas a responder a estas preguntas. ¿Qué sabes de la discriminación? ¿Por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú?
Tú ya sabes que tus reflexiones son muy importantes y para continuar conociendo, reflexionando más acerca de la discriminación, vamos a ver el siguiente problema. Este es un reto matemático a la cual vas a desarrollarlo y también va a desarrollar Isabela. Como parte de la investigación que se viene realizando sobre los desafíos o retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, vas a tener que indagar en tu familia, en la comunidad o en tu barrio cómo se presenta la discriminación. Para ello, vas a realizar una entrevista a 10 personas. Con la información recogida, deberás elaborar un gráfico de barra y luego vas a interpretarlo. Después, vas a escribir tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, en la comunidad o en el barrio. Ahora, vamos a analizar en base al reto matemático, al problema. Tanto tú como tú, Isabela, van a tener que resolver ese problema. En primer lugar, vas a volver a leer el problema. Luego, vas a responder a las siguientes preguntas, pero lo vas a hacer en forma oral. ¿De qué trata el problema? ¿Qué información te proporciona el problema? ¿Qué te solicitan realizar? ¿Qué pasos debes de seguir para poder realizar el problema? ¿Sí? Hasta que tú estés resolviendo, vamos a ver cuál ha sido la estrategia que ha utilizado Isabela para poder resolver este problema, ¿sí? Hasta que lo resuelvas. Ahora, vamos a pensar en una estrategia para poder entrevistar a 10 personas y luego obtener los datos sobre lo que es la discriminación. Después va a tener que organizar los pasos que va a seguir para poder resolver el problema, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es las estrategias que va a utilizar Isabela para poder resolver este problema. En primer lugar, ha planificado, ¿sí? Primero, ella dice que va a elaborar una ficha para aplicar la entrevista a 10 personas. Después, va a elaborar un gráfico de barras con los datos obtenidos y luego lo va a interpretar. Y después, va a escribir compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, en la comunidad o en el barrio. Después que Isabel ha planificado, ahora sigue lo que es su proceso de la ejecución. ¿Cómo lo va a hacer? Primero dice, va a elaborar una ficha para aplicar la entrevista a 10 personas. Vamos a ver lo que es su ficha. Vale. Ficha de entrevista sobre motivos de discriminación. Luego ha puesto lo que es el nombre del entrevistado. En este caso, supongamos que sea Adriana. Luego dice, responde la siguiente pregunta según la situación que hayas vivido, poniendo sí o no. Aquí se van las preguntas. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el color de tu piel? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus rasgos faciales? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tu lugar de procedencia? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el idioma que hablas? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus costumbres? ¿Sí o no? Sí. Esto es lo que elaboró primero Isabel, ¿sí?
Después conversó con cada uno de sus familiares que viven con ella y les comentó que estaba realizando una entrevista sobre la discriminación entre las personas y les pidió que respondieran a las preguntas de su entrevista, ¿sí? Pero, ¿sabes qué es lo que pasó? Como no consiguió aplicar la entrevista a 10 de sus familias, ella pidió ayuda a un familiar para que entrevisten a otras personas para así poder completar las 10 entrevistas que estaban propuestas. Luego, después que ha culminado la entrevista, hizo este cuadrito donde va a registrar cada uno de los entrevistados. Mire, fíjense que sus entrevistados, ¿quiénes eran? Andrés, María, Lucía, Juan, Nelson, Victoria, Elmer, Mariana, Elena y Luis. Ahí está, las 10 personas que han sido entrevistados, ¿sí? Las respuestas que entrevistó ella fueron registradas en esta tabla y obtuvo lo siguiente. Primero, ¿alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el color de tu piel? Colocó todas las preguntas sobre lo que es la discriminación, cada uno en estos cuadros. En total eran 5 preguntas. Luego registró cada uno de sus respuestas, lo que era de María, de Lucía, de Juan, de Nelson, de Victoria, de Elmer, de Mariana, de Elena y de Luis. ¿Sí? Aquí ya construyó una tabla para registrar las respuestas que se habían dado en base a los 10 entrevistados. Con los datos de la tabla anterior, ella elaboró luego una tabla de frecuencia y después un gráfico de barra, considerando solamente las personas que respondieron sí en cada una de las preguntas. ¿Sí? Aquí está lo que hizo su tabla de frecuencia. Cantidad de personas que se sintieron discriminadas por algún motivo. La tabla de frecuencias. En primero puso motivo de la discriminación, ¿sí? Y luego en el otro puso las frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de personas a la que respondieron a las preguntas. Color de la piel, 3 personas. Rasgos faciales, 4. Lugar de procedencia, 2. Idioma o lengua que habla, 1. Costumbre, 1. Eso era lo que tuvo ella, la información, le colocó en esta tabla de frecuencias para que después pueda realizar lo que era su gráfico de barra. Ok, vamos a ver cómo lo hizo su gráfico de barra. Primero puso la cantidad de personas, que era lo que ella tenía que ahora ver, realizar un gráfico de barra. Un gráfico de barra es, como se dice, una representación de datos generalmente numéricos, la que nosotros necesitábamos para poder hacer un gráfico de barra era nuestra tabla de frecuencia, a la cual ya lo tenemos. Luego, ¿qué hizo? Hizo lo que es una recta y le denominó como X. Luego ejecutó otra recta que le denominó como letra Y. Después colocó la cantidad de personas. En este caso, ¿cuántas personas se entrevistó? Fueron 10.
Luego se fue marcando en lo que es en la recta Y. Ahí puso la cantidad de personas a la cual entrevistó. Luego, lo que es en la recta X, puso el motivo de la discriminación, como era color de piel, rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma o lengua que habla, y luego las costumbres. Luego empezó a realizar su gráfico de barra, de acuerdo a cómo ella lo iba haciendo. En primer lugar, el color de piel. ¿Cuántos tenías? ¿Cuántas personas dijeron que son discriminadas por el color de piel? Eran 3. Entonces se tenía que graficarlo. Ahí está. 3. Y luego, ¿cuántas personas por rasgos faciales? 4. Después, el lugar de procedencia, 2. Idiomas o lengua que hablan, 1. Y luego, por costumbres, 1. Entonces, ella ya hizo lo que es el segundo paso de la estrategia, que era elaborar un gráfico de barras con los datos obtenidos y después lo va a tener que interpretar. Después de haber observado y analizado la tabla y el gráfico de barra, vamos a responder a la siguiente pregunta sobre las 10 personas que han sido entrevistadas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? 3 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? 4 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? 2 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o lengua que ellos hablan? 1 persona. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su costumbre? 1 persona. Ahora sí, vamos a responder. ¿Cuál es el motivo de discriminación que con más frecuencia se presenta? Fue por sus rasgos faciales. En esa respondieron 4 personas que a ellos los discriminan por sus rasgos faciales. Luego, ¿cuál es el motivo de discriminación que se presenta con menos frecuencia? De acuerdo a lo que se ha hecho el análisis y se ha observado, podemos decir por el idioma que hablan y por sus costumbres, porque ahí respondieron uno en cada pregunta. Luego, Isabela escribió los compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, en la comunidad o en el barrio, basados en las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? Porque basado en eso, ella escribió los siguientes compromisos. ¿Sí? Aquí le voy a hacer ver alguno de ellos en la cual escribió reflexionando en base a los compromisos. Mira cómo adornó Isabela con motivos por fiestas patrias. Ya se nos apersona 28 de julio. A ver, vamos a ver cuál fue su reflexión, lo que hizo Isabela. Mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales. Siempre los respeto y seguiré respetándoles porque son valiosas y valiosos como yo. El otro también lo hizo semejante al primero, pero ¿qué escribió? Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres, al igual que yo. Por ello, los valoro y seguiré tratándoles con respeto. Muy bien, Isabela. Esta es la actividad número 1.
Vas a escribir en tu cuaderno este problema. Una vez que has resuelto, vas a empezar a ver cuáles son los pasos que vas a seguir. El primer paso. Vas a hacer nuevamente, vas a escribir esta ficha para que puedas entrevistar a 10 personas dentro de tu familia, dentro de la comunidad o tu barrio. Luego vas a construir una tabla para registrar las respuestas que recibes en base a la entrevista. Lo vas a registrar en esta ficha. Luego vas a elaborar un gráfico de barra con todos los datos que has obtenido, ¿sí? Con todos los datos lo vas a poner en esta tabla de frecuencias. Luego vas a hacer tu gráfico de barra. Vas a poner todo lo que dice en la tabla de frecuencia, lo vas a poner en este gráfico de barra. Lo vas a hacer semejante a esto. Y después vas a escribir compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, en su comunidad o barrio, ¿sí? Pero antes de eso vas a responder estas preguntas, pero estas preguntas van a ser respuestas en base a lo que ha sido tu entrevista. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? Ahí lo vas a responder de acuerdo a lo que has tabulado en la tabla de tu frecuencia. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o lenguaje que hablan? ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su costumbre? Eso es lo que vas a hacer en base a tu entrevista y en base a lo que has podido tabular en tu cuadro de frecuencia. Mira cómo adornó Isabela con motivos por fiestas patrias. Ya se nos apersona 28 de julio. A ver, vamos a ver cuál fue su reflexión, lo que hizo Isabela. Mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales. Siempre los respeto y seguiré respetándoles porque son valiosas y valiosos como yo. Ahora vas a reflexionar y vas a responder estas preguntas. Todas estas preguntas vas a volver a escribir y lo vas a responder. Actividad número 2. Vas a completar lo que dice en tu cuaderno de trabajo de matemática, la página 23 y la página 24. Ahora sí, vamos a reflexionar en conjunto con tu familia. Le vas a comentar que hay casos de discriminación en nuestro país y en la comunidad, y estos se dan por motivos como el color de piel, los rasgos faciales, el lugar de procedencia, el idioma que hablan y las costumbres. Luego le vas a mostrar el gráfico de barra que has elaborado y luego descríbele los pasos que seguiste para obtener los datos. Explícales cómo se presentan los resultados. Comparte luego el compromiso que asumiste y justificaste por lo que tú puedes asumir. ¿Mm? Invítales a asumir un compromiso frente a los resultados obtenidos a raíz de qué, de la entrevista que has realizado. Ahora sí, vamos a reflexionar. ¿Cómo te ayudaron las estrategias planteadas en la actividad para resolver el problema? ¿Para qué te serviría lo aprendido el día de hoy? ¿Interpretaste la información obtenida a partir de la entrevista aplicada como? Vas a organizar en tu portafolio el proceso de cómo resolviste el problema y señala tus logros. Ellos te ayudarán
a seguir mejorando. No te olvides de tomar foto y luego enviarme para mi evidencia. Pero tus evidencias lo vas a guardar en tu portafolio. Felicitaciones por haber estado en esta clase y nos vemos. Cuídense. Bye. Aprendo en casa.